Un saludo fraternal para todos nuestros hermanos. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de este medio tecnológico. Bienvenidos a nuestro estudio número 18 de la serie titulada El juicio de los vivos en la Iglesia de Dios. Este es el último tema que vamos a tratar de esta serie, de la serie del juicio de los vivos. Luego procederemos a nuestra siguiente serie, que es la serie de los 144,000, de la cual también les invitamos desde ya para que se prepare y podamos juntos estudiar la palabra de Dios en esta nueva serie que vamos a iniciar en los próximos días. Ahora quiero invitarles a que vayamos de rodilla, elevemos una oración a nuestro Dios y así podamos iniciar nuestro estudio de hoy. Dios del cielo, alabado, glorificado y exaltado sea su excelso nombre. Gracias, Señor, porque nos ha permitido venir delante de su presencia hoy. Este es un enorme privilegio que usted nos da. Gracias por su salvación incondicional para todos aquellos que deseamos salvarnos. Pedimos en esta hora una bendición muy especial al estudio de su palabra que vamos a realizar. Permita, Dios del cielo, que cada oyente pueda ser refrescado, alimentado, nutrido a través de las Santas Escrituras y del Espíritu de profecía. Le pedimos, oh Dios, que el Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, nos ayude a comprender estas preciosas y maravillosas verdades que usted ha revelado en esta generación. Le rogamos, oh Dios del cielo, que se quede con nosotros, perdone nuestros pecados y que solamente su nombre pueda ser exaltado en nuestro medio. Quédese, Señor, con nosotros en el nombre precioso santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a todos a ir a la lectura de una cita de reflexión que será nuestra cita inicial en este estudio de hoy. La cita está en Testimonios para los Ministros en la página 373. Yo quiero pedirle que ponga mucha atención a lo que esta cita dice. Y dice lo siguiente: el Señor obrará para purificar a su iglesia. Os digo en verdad que el Señor está por trastornar las instituciones que llevan su nombre. No puedo decir exactamente cuán pronto ha de comenzar este proceso refinador, pero no será diferido por mucho tiempo. Aquel cuyo aventador está en su mano limpiará su templo de su contaminación moral, purificará cabalmente su estrado. Dios tiene un pleito con todos los que practican la menor injusticia, porque al hacerlo, ellos rechazan la autoridad de Dios y ponen en peligro sus intereses en la expiación, la redención que Cristo ha emprendido a favor de todo hijo e hija de Adán. En esta cita, la hermana White nos dice que Dios va a actuar en favor de la purificación de la iglesia. En estos estudios anteriores hemos visto la forma y el método y proceso que Dios va a usar para poder intervenir su iglesia en esta tierra. Dios no pretende, mis queridos, hacer que la iglesia que Él tiene en este mundo y que lo representa llegue en esta condición patética hasta el tiempo final de la historia del planeta. Él tiene el propósito, tiene el interés de que nuestra iglesia salga de esta condición pecaminosa y abominable en la cual ha caído.
La solución que Dios ha provisto es una solución que va fuera de nuestro alcance humano, que va fuera de nuestro dominio como seres humanos y como hijos de Dios. Es una solución donde solamente Dios puede llevarla a cabo y ejecutarla. Como hemos visto a lo largo de toda esta serie, de diferentes formas, de diferentes ángulos, en tipos, profecías y en simbolismos, cómo Dios va a purificar y cómo Dios va a intervenir y va a sacar a la iglesia de Dios a flote desde esta condición en la cual se encuentra ahora mismo. El profeta Isaías, como hemos mencionado, describe este acontecimiento, este evento, como una obra extraña para la naturaleza de Dios. No obstante, va a hacerlo, porque Él tiene un propósito. Y el propósito de Él es purificar su iglesia. El propósito es trastornar todas las instituciones que llevan su nombre y que han hecho de su nombre abominable ante las naciones. Han hecho que su nombre sea profanado ante todos los pueblos de la tierra. Han sometido la integridad, es decir, nuestro pueblo ha sometido la integridad de Dios a la voluntad del mundo, cuando es el mundo quien debe someterse a la voluntad de Dios. Por eso es que dice la cita que hemos leído, que Dios está por trastornar las instituciones. Sí, todas aquellas instituciones que lo representan o que lo identifican como representante de ellos en esta tierra, todas esas instituciones, Dios las debe trastornar, purificar, porque se han acomodado o amoldado al mundo. La hermana White dice que ella no está clara todavía cuándo es que va a iniciar este proceso refinador, pero dice y nos advierte que va a empezar muy pronto. No va a diferirse de mucho tiempo para que Dios pueda intervenir la iglesia. Y por eso, mis queridos hermanos, nuestra misión, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es estar preparados para que cuando ese momento refinador llegue, podamos ser encontrados entre los justos de su pueblo. Hemos estado viendo en nuestro estudio anterior cómo las abominaciones se están practicando en la iglesia cada vez más de una forma acrecentada. Hemos estado viendo cómo nuestra iglesia está sucumbiendo ante la presión del mundo, imitando al pie de la letra cada cosa que está saliendo en el mundo. Hermanos queridos, estamos en una temporada, en una estación o en un tiempo donde el pueblo que Dios tiene aquí para representarlo está más bien representando al mundo que al Dios mismo al cual deberían estar representando. Dice que el templo del Señor está lleno de contaminación moral. Los pecados dentro de la iglesia se pueden contar por montones. Y la indiferencia de nuestros líderes y de nuestros ancianos, ministros y ancianos de iglesias y líderes en general de iglesia es terriblemente espantosa. Mis queridos hermanos, no obstante, Dios intervendrá ese pueblo que está hundido en este fango. Hemos visto en nuestro estudio anterior que una de las abominaciones más comunes que se están practicando dentro de nuestra iglesia es el comercio religioso. Se está comercializando la religión dentro de nuestro pueblo de una manera súbita, de una manera casi insospechada. Es decir, Satanás está infiltrándose de a poco hasta que la iglesia ha llegado a tomar como algo normal lo que delante de Dios es una abominación.
Hemos visto en nuestro estudio anterior que incluso nuestra hermandad en general ha caído en ese fango de abominación. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a continuar tratando estas abominaciones que se están haciendo dentro de nuestra iglesia y vamos a ver cuál es la condición que Dios tiene al final para poder sacarlos de este problema en el cual hemos caído. Quiero invitarles ahora al libro de Oseas, en el capítulo 2, versículo 14 y 15. Ahí Dios, en la profecía de Oseas, que dicho sea de paso, Oseas 1 y 2, es una profecía para la iglesia que iba a estar en el tiempo del fin. En su momento vamos a estudiar esa profecía, pero ahora solo retomaré estos dos versículos, hablando concerniente a la iglesia de Dios. Ahí, en estos dos versículos, se nos describe que ante tal calamidad que como iglesia hemos llegado, Dios abre una puerta de esperanza para ella. Y vamos a ver en qué consiste esa puerta de esperanza que Dios apertura en favor de la iglesia adventista del séptimo día. Si ustedes leen Oseas capítulo 1 y Oseas capítulo 2, particularmente el capítulo 2, van a encontrar que la iglesia se prostituye en el mundo. Se prostituye en el mundo y se vende al mundo para obtener riquezas, para obtener bienes, para obtener recursos. Si usted tiene tiempo, tómese la oportunidad de leer el capítulo 2 de Oseas, para que entienda el contexto en el cual vamos a tratar en estos dos versículos. Ahora, mire lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 14 y 15. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Dice el libro de Oseas que el Señor conducirá a la iglesia al desierto. Hermanos, el desierto, es decir, el desierto es símbolo de crisis, es símbolo de necesidad. En el desierto falta de todo, lo opuesto a una viña. En la viña hay frutas, hay alimento, hay comida, pero en el desierto es lo opuesto. Dice que Él la va a conducir al desierto, es decir, a una crisis de necesidad. Es decir, de necesidad de todo. La intención de Dios de conducirla al desierto, es decir, despojarla, es porque ella ha ido detrás de los bienes, detrás de las riquezas, detrás de las comodidades. Entonces Dios la va a conducir a un lugar opuesto a lo que ella ha ido buscando. Y por eso es que nos dice la Escritura que el Señor la conduce al desierto. Y cuando Él la lleva al desierto, la lleva a que se encuentre en esa condición deplorable, le habla al corazón. Quiere decir que Dios enviará un mensaje a la iglesia. Y enviará un mensajero, porque un mensaje no puede venir si no viene un mensajero para darlo. Entonces enviará un mensajero para darle un mensaje al corazón de la iglesia. ¿Sí? Para darle un mensaje al corazón de la iglesia y hablarle al corazón. ¿Con qué intención? Con la intención que reconozca, con la intención que despierte y con la intención que vuelva a su verdadero marido, es decir, a su verdadero Dios. Con esa intención es que Él le habla al corazón. Así es de que Dios llama a un profeta para que vaya y le hable a su pueblo, a su iglesia, cuando esté en esta crisis del desierto. Ahora, mis queridos, esto es evidente porque Dios solamente habla a través de los profetas. Dice que Dios no dejará nada oculta sin antes no hablarlo a través de sus siervos los profetas. Entonces, si Él va a hablarle al corazón de la iglesia,
lo va a hacer a través de un profeta. Y eso es lo que nos está describiendo el libro de Oseas capítulo 2 versículo 14 y versículo 15. Dios vuelve a hablarle a su iglesia. Primero la lleva al desierto, luego habla a su corazón y luego le entrega las viñas. Es decir, lo que ella iba buscando por otro camino equivocado, lo que ella iba buscando por otros medios equivocados, Dios se lo entrega de la forma correcta. Y entonces dice que Dios la exalta. Obviamente después de que habló al corazón, después de que ella reconoció, después de que ella comprendió que el único ser al cual tenía que servirle era a su Dios, a su verdadero marido. Entonces, después de este escenario, Dios le entrega la viña. Y entonces cuando ella recibe una vez más el beneplácito de su Dios, entonces dice que cantará como en los días de su juventud cuando estaba saliendo de Egipto. Pero mire lo interesante. Dios ha dicho también en estos versículos que estamos leyendo, que Dios le va a abrir una puerta de esperanza. Y es a esto a lo que yo quiero tomarme un poquito de tiempo. Va a abrirle una puerta de esperanza a la iglesia. Y esta puerta de esperanza se encuentra, o de una manera figurativa, en el valle de Acor. Dice que le dará al valle de Acor como la puerta de esperanza, como la puerta de su salvación, como el medio que Dios ha determinado para salvarla de esta condición en la cual se encuentra. La pregunta surge ahora: ¿qué es lo especial que encierra el valle de Acor para que Dios lo retome y se lo entregue a la iglesia como una puerta de esperanza? Obviamente, en el capítulo 2 de Oseas, aquí se está hablando de la esposa de Oseas, una representación de la iglesia de Dios, y para describir de esa manera la condición de la iglesia de Dios. Es decir, Dios está hablando en figuras en este capítulo 2 de Oseas. Entonces es evidente de que este valle de Acor que sale aquí en Oseas capítulo 2, 14 y 15, también es un valle figurativo que se le entrega a una mujer figurativa para que pueda ser su puerta de esperanza, su puerta de salvación. Entonces, ¿qué es lo que puede representar este valle de Acor? Para entender mejor esto, vamos a ver qué es lo que representaba literalmente el valle de Acor, para poder entender de una manera clara qué es lo que representa figurativamente este valle de Acor. Para eso vamos a ir a la historia de dónde fue que se utilizó el valle de Acor. Yo creo que todos habrán leído el libro de Josué. En el libro de Josué se da un escenario, interesante escenario. Ustedes se recordarán al ir leyendo el libro de Josué que Josué iba a cruzar el Jordán, y al cruzar el Jordán iba a conquistar el primer territorio que se encontraba después del cruce del Jordán, y esta era la ciudad de Jericó. Y ustedes recordarán que la ciudad de Jericó era una ciudad amurallada, donde se iba a requerir más que un esfuerzo humano. Es decir, Dios tendría que descender para poder ejecutar juicios sobre esa ciudad, porque humanamente le iba a ser muy difícil al pueblo de Israel. Entonces, Dios le dijo a Josué que le iba a entregar esa ciudad, pero que esa ciudad, por ser la primera ciudad de Canaán que iba a ser destruida, iba a ser entregada como primicia a Dios. Es decir, iba a ser el primer pueblo que iba a ser sacrificado y destruido por primicia a Dios, a causa de todas las abominaciones y pecados que estaban cometiendo dentro de la ciudad. Entonces Dios le dijo a Josué que esa ciudad había sido maldita por Dios, es decir, había sido maldita por él mismo, era anatema, y que nadie podía tomar nada de esa ciudad. Todo tenía que ser quemado.
tanto el oro como la ropa, como la tela, etcétera, todas las estructuras. Esa ciudad tenía que ser reducida a ceniza. Eso es lo que Dios le instruyó a Josué, estrictamente, que no podían tomar nada de ese lugar. Iba a ser entregado todo como sacrificio a Dios. Entonces, ustedes conocen la historia de que llegó el día de la conquista, dieron las 7 vueltas alrededor, etcétera, y vino la destrucción sobre Jericó. Y al venir la destrucción sobre Jericó, hubo uno de los hijos de Israel, un jefe de familia, que violentó las instrucciones que Dios había dado. Y al violentar las instrucciones que Dios había dado, este hombre dice que tomó un manto babilónico, un lingote de oro y dinero babilónico, y lo llevó al campamento de Israel y dice que lo escondió debajo de su tienda donde él acampaba. Bueno, pasó el escenario de la destrucción de Jericó. Luego venía la siguiente ciudad, que comparativamente esta siguiente ciudad era mucho más pequeña que Jericó. Entonces Josué pensó y dijo, bueno, esta otra ciudad, que por cierto se llamaba Ai, esta otra ciudad va a ser destruida muy fácilmente. Y entonces eligió 3,000 hombres para que fueran y tomaran a esta ciudad. Pues resulta que fueron estos 3,000 hombres a querer tomar la ciudad de Ai, y dice que salieron derrotados y avergonzados. Entonces Josué vino delante de Dios y le reclamó y le dijo que por qué había permitido que él cayera en esta desgracia. Que mejor lo hubiese entregado delante de Jericó, que era un pueblo mucho más digno de caer derrotados ante ellos que una ciudad tan pequeña. ¿Cómo era posible que ante Jericó ellos han salido victoriosos, es decir, lo que parecía más difícil, y ahora lo que parecía más fácil han caído en la derrota? Entonces Dios le respondió y le dijo, Josué, hay un anatema en medio vuestro, es decir, hay un maldito entre ustedes que violentó mi mandamiento de no tomar nada de Jericó. Y entonces Josué, apesadumbrado por la respuesta de Dios, ha ido al campamento y ha empezado una minuciosa investigación para dar con el paradero de este anatema, que anatema quiere decir maldito, de este anatema que se encontraba dentro de los campamentos de Israel. Y entonces, mis hermanos, la suerte, dice la Escritura, cayó sobre Acán. Acán fue el desafortunado que había cometido este pecado horrendo delante de la vista de Dios. Y dice la Escritura que entonces fue juzgado y fue finalmente hallado culpable. Entonces dice el libro de Josué, en el capítulo 7, en el versículo 24 y 26, dice lo siguiente: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Aquí está la clave de la puerta de esperanza que Dios le está dando a la iglesia en Oseas 2, 14 y 15. Allá en Oseas 2, 14 al 15, el Señor dijo que le iba a dar a su iglesia
al valle de Acor como puerta de esperanza para salvación de ella. Pues bien, en Josué se nos describe qué fue exactamente lo que ocurrió en el valle de Acor. Lo que ocurrió en el valle de Acor, mis queridos, fue la muerte de todos aquellos abominables hijos de Dios que habían traspasado su mandamiento al ordenarles que no tomaran ninguna cosa del anatema. Pero este hombre, por la avaricia y por el corazón inclinado a la avaricia, no le importó el mandato de Dios, sino que en su desesperado deseo fue y tomó dinero, manto y el lingote de oro de Babilonia. Mis queridos, esta es una lección para nosotros, porque Dios ha dicho que a la iglesia que Dios tiene hoy, es decir, a la iglesia que va a llegar al fin de los tiempos, le va a entregar al valle de Acor como su puerta de esperanza. Esto quiere decir que una vez más, para que Dios pueda volver a estar entre su pueblo, porque su presencia no está ahora mismo, dice que es necesario que los acanes antitípicos sean destruidos. Por eso es que a lo largo de esta serie hemos venido estudiando de que Dios va a purificar la iglesia y que la purificación de esta iglesia tiene que ver con la destrucción del impío, tiene que ver con la destrucción de la cizaña, tiene que ver con la separación del pez malo del pez bueno. Tiene que ver con una matanza que se hace dentro de la iglesia de Dios, pero que no la hace el ser humano, la hace Dios con sus ángeles. Esta es la única forma, la única manera que Dios ha visto propicia para poder salvar a la iglesia de esa condición en la cual ha caído. De lo contrario, si Dios no hace esta separación, si Dios no quita a los acanes antitípicos, la iglesia, en lugar de triunfar, va a fracasar y fracasar y fracasar. Eso fue lo que pasó con Israel por tener un acán dentro de ellos. Israel fracasó incluso con los enemigos más débiles. Fracasó, no pudo contra ellos porque había un anatema entre medio de ellos. Y porque si el anatema está ahí, Dios no puede cohabitar con ellos. Hemos leído en nuestro estudio anterior que la presencia de Dios se ha retirado de la iglesia. Y se ha retirado porque dentro de ella hay anatemas, hay acanes, muchos acanes que solo van detrás del dinero, detrás de las riquezas de este mundo. Y hemos visto que principalmente el ministerio pastoral son los primeros que encabezan esta lista, que todo está rondando en torno al dinero. Han llevado incluso a la iglesia a convertirla en un instrumento comercial, donde se han aprovechado de todos los medios posibles para sacar lucro de este pueblo. Ahora, mire lo que dice la hermana Elena Harmon de White. Y pongamos atención a lo que el Espíritu de Profecía nos lo dice. Testimonios para la Iglesia, volumen 3, en la página 570, dice lo siguiente. Sin dudas, todos están familiarizados con el caso de Acán. Está registrado en la historia sagrada para todas las generaciones, pero más especialmente para aquellos sobre quienes los fines del mundo han llegado. La hermana Juan nos está diciendo que el caso de Acán ha sido registrado en la historia sagrada muy particularmente para nosotros, mis hermanos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que lo mismo que ocurrió con Acán, lo mismo Dios va a hacer
con los Acanes de hoy en el fin del tiempo. Hermanos queridos, por donde queramos ver, Dios tiene en su agenda, en sus planes, intervenir su iglesia. Por donde queramos ver, es el propósito de Dios purificar la iglesia de todo el mal que ha inundado a la iglesia presente. Hay muchos hoy en día Acanes, pero muchos Acanes que están dentro de nuestro medio, hermanos, y están ahí sencillamente para acarrear la maldición de Dios. Esa es la razón por la cual la presencia de Dios no puede cohabitar con nosotros. O los Acanes permanecen en la iglesia y Dios permanece alejado, o los Acanes son quitados del pueblo y Dios vuelve a estar entre su medio. Ese es el punto en cuestión. De lo contrario, seguiremos perdiendo esta batalla. Muchos están pensando que Dios va a permitir que la iglesia llegue hasta el fuerte pregón, a hacer el último enfrentamiento, la última batalla contra la bestia, contra el dragón y contra el falso profeta, en una condición mixta. Hermanos, va a caer derrotada la iglesia si llega en esa condición. Así como cayó derrotado Israel en esa condición al afrontarse al más débil de los de Canaán. No digamos ahora en nuestro tiempo que nos vamos a enfrentar a un poder tan poderoso cual nunca ha visto quizás alguna generación a través de los tiempos. Esta es la última lucha, la última batalla, y por lo cual Dios debe asegurarse que su ejército va a ganar esta batalla. Y para eso Dios tiene que asegurarse que no vayan Acanes en su medio. De lo contrario, perderán. Dice Testimonio 5, página 146. La hermana White una vez más. Si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros esfuerzos, ahora que cada iglesia y cada familia tiene su Acán. Aquí tiene la respuesta por qué la iglesia no prospera, por qué la iglesia no crece, por qué la iglesia no ha conquistado al mundo, por qué todavía no ha podido llegar a las naciones, todas las naciones, el evangelio. Porque Dios ha visto que dentro del pueblo hay un sinnúmero de Acanes. Hay un sinnúmero de Acanes que lo único que están haciendo es estorbar su obra. Y esto lo que ha hecho es que la presencia de Dios, el poder de Dios se le retire a su iglesia. ¿Y en qué ha sucumbido? En que hay debilidad y falta de fuerza espiritual. La iglesia se ha vuelto monótona, sin sentido e insípida. Incluso las programaciones no generan vida ni alimento espiritual a sus oyentes. Mis queridos, que Dios pueda ayudarnos a poder enfrentar nuestra realidad. La hermana White dice que no debemos de sorprendernos ante este caso, porque hoy cada familia, cada iglesia tiene sus Acanes. Es decir, los Acanes están por todos lados y es muy probable que sean mayoría en lugar de minoría. Y ante eso, Dios ha dado la advertencia. La advertencia es única, mis hermanos. Miren lo que dicen los siguientes versículos que los voy a leer. Y van a encontrar ustedes un patrón en cada uno de esos versículos. Dios no se queda con los brazos cruzados. Si usted cree de que Dios se quedó con los brazos cruzados, no. Por eso, hermanos queridos, la solución no es abandonar la iglesia. La solución no es irse a hacer otras iglesias, no. O desligarse de la iglesia actual, no. La orden es quedarse en Jerusalén, gemir y clamar por las abominaciones de Jerusalén. Pero a la misma vez se nos advierte que Dios va a intervenirla y va a quitar la vida, así como le quitó la vida al Acán del tipo, lo va a hacer con el Acán del antitipo.
Miren lo que dice los siguientes versículos. Isaías 1:20 dice lo siguiente: si rehusáis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Obsérvese, seréis consumidos a espada si seguimos en rebelión. Isaías 66:16, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. Obsérvese que dice que Dios juzgará con fuego y espada. El fuego es al tiempo final, y con su espada es previamente, antes de la última batalla de la iglesia. Es un juicio parcial. Eliminará solo a los acanes. Y Amós 9:10 dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Y por último, la hermana White dice: y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 175. La hermana White vio en visión que Dios ya estaba sacando filo a su espada para hacer una siega en la tierra sobre la iglesia de Dios, sobre el Israel, sobre su pueblo, sobre aquellos que dicen llevar el nombre de Dios, pero en lugar de exaltarlo, lo están pisoteando. Hermanos, Dios no quedará con sus brazos cruzados. Él va a obrar en su iglesia. Él va a sacar por las buenas o por las malas a todos aquellos que han vivido una vida de corrupción, inclinados al mal, deseando solamente ir en contra de la voluntad de Dios. Y esta obra es una obra solemne, extraña incluso para el mismo Dios, pero dice la Escritura que Dios la va a realizar. Y es precisamente lo que Ezequiel capítulo 9 nos describe. Ah, mis queridos hermanos, estamos al borde de la intervención de Dios y la iglesia sigue dormida. Si no despertamos ahora, hermanos amados, muy probablemente dormiremos para siempre. Ahora mire algo interesante. El libro de Ezequiel capítulo 9 nos presenta la destrucción, nos presenta el sellamiento, nos presenta la destrucción de todos los que no reciben el sello. Nos presenta el grupo que está gimiendo y clamando. Y nos presenta el panorama general de la condición de la iglesia. También nos presenta el juicio que Dios hace sobre ella. Y amados hermanos, también nos presenta un grupo de fieles que se encuentran dentro de la iglesia, aún todavía, con todas las desavenencias, con toda la oposición, pero están ahí gimiendo y clamando, gimiendo por sus pecados y clamando por los pecados del pueblo. Ahí están todavía. Estos no deben ser sellados porque son buenos o porque son perfectos. Seguramente todos son pecadores. La diferencia entre los que están gimiendo y clamando contra los que no están gimiendo y clamando es que estos han reconocido su pecado, se dan cuenta de su debilidad, se dan cuenta de sus iniquidades y por eso están clamando misericordia delante de Dios para que puedan ser perdonados y restaurados. Es decir, sienten la necesidad de cambiar, sienten el deseo de apartarse de las abominaciones que se están practicando. Sienten el deseo de entregar su alma completamente al Dios del cielo. Aún con sus debilidades, aún con sus propias luchas están ahí. Pues Dios no los marca porque sean santos y perfectos. Los marca porque están gimiendo y clamando. Porque aún en su condición se dan cuenta que si no interviene Dios en favor de sus propias vidas, no van a poder ser salvos. Y por eso es que se da la orden que pase por en medio de la ciudad y le pongas una marca a estos
que están gimiendo y clamando por todo lo que está pasando en la iglesia. Hay tantas cosas, mis hermanos, que están pasando dentro del pueblo de Dios. Muchas cosas que quizás no nos alcanzaría todo el día para poder describir con detalle todos los acontecimientos que están ocurriendo dentro de la iglesia de Dios. Hemos mencionado algunas cosas obvias que no necesitan anteojos para verlas, sino que están a la vista de todo mundo. Pero hay muchas cosas más ocultas probablemente que nosotros no conocemos. Pero hemos visto la generalidad, una iglesia hundiéndose en la pudrición de este mundo. Pero también hemos visto el método y la forma que Dios va a usar para poder rescatarla de esa condición en la cual ha caído. Y de esta iglesia débil, hermanos, de esta iglesia cuitiada, llena de acanes, llena de cizaña, llena de inmundicia, Dios va a sacar la iglesia triunfante. Va a sacar un remanente. Y lo va a purificar este remanente. Lo va a limpiar también, porque este remanente es pecador también. Pero se ha dado cuenta de su pecado. Ha reconocido su pecado. Y está buscando una resurrección espiritual. Está buscando reformarse. Está buscando salir de ese fango en la cual ha caído. Y sobre estos Dios hace misericordia. Los marca y los purifica para poder ingresar a la iglesia triunfante. Y esto lo describe de una manera muy singular el mismo profeta Ezequiel. En el capítulo 10, en el versículo 1. Mire lo que dice, el versículo 1 y versículo 2. Y miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono, que se mostró sobre ellos, y habló al varón vestido de lino, y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos con carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y él entró a vista mía. Obsérvese que aquí se nos dice que después de que ha ocurrido la matanza, en el capítulo 9, sobre la ciudad, o sobre los impíos de la ciudad, Dios ordena que se saquen carbones encendidos de entre la rueda de los querubines y se tiren sobre la ciudad. Y la pregunta es, ¿para qué van a tirar carbones encendidos después de la matanza que ha ocurrido dentro de la ciudad de Jerusalén? ¿Cuál es el interés de Dios? Recordemos que en esa matanza del capítulo 9, los que estaban gimiendo y clamando han quedado vivos. Por eso fueron sellados. Los que han muerto son los que no recibieron el sello. Entonces prácticamente tenemos una ciudad llena de muertos y con un número muy reducido de vivos. Y entonces Dios ordena: tiren carbones encendidos. ¿Para qué? Leemos el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6 en adelante. Y aconteció que cuando mandó el varón vestido de lino, diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas, y un querubín extendió su mano de entre los querubines al fuego que estaba entre los querubines, y tomó y puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y se salió. Aquí vemos que lo que tomaron de entre la rueda de los querubines fue fuego, es decir, carbones de fuegos encendido. Y esto es lo que tiraron sobre la ciudad. ¿Qué representan los carbones encendidos en fuego? Para esto vamos a irnos al libro de Isaías, capítulo 6, versículos 5 y 8. Miren lo que dice Isaías 6, 5 y 8. Aquí vamos a descubrir por qué Dios ordena que tiren carbones encendidos sobre la ciudad después de que ha ocurrido esta matanza y ha quedado un grupo muy reducido de sobrevivientes. Dice Isaías 6, 5 al 8. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombres inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
Han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí nos describe la inspiración que los carbones encendidos tienen el propósito de purificar, de quitar los pecados, de quitar las inmundicias de nuestros labios. Es decir, de convertir nuestras bocas inmundas en bocas limpias, donde no hay pecado. Y este carbón encendido con fuego del altar es evidente que representa el derramamiento del Espíritu Santo en fuego sobre los sobrevivientes de la ciudad. Es decir, el fuego tiene el propósito, es decir, los carbones encendidos en fuego tienen el propósito de purificar a los sobrevivientes que han quedado ahí, porque estos no eran limpios, pero sí eran santos que estaban gimiendo y clamando por sus pecados. Entonces Dios hace lo que ellos ya no pueden hacer, y es una purificación absoluta del corazón, una purificación de sus labios, de todo pecado, de toda iniquidad, de toda inmundicia. Entonces, mis queridos, esta purificación la realiza el poder del Espíritu Santo derramándose sobre ellos. Eso es lo que representa el fuego encendido cayendo sobre la ciudad. Esos carbones encendidos. Y el profeta Isaías dice que al principio, cuando vio en la visión la gloria de Dios, sintió que iba a morir. Tuvo terror de perder la vida. Y entonces salió alguien y le puso el carbón encendido y le quitó su pecado, y ahora sí, él ya no tenía por qué temer perder su vida. Y cuando Dios pregunta: ¿a quién enviaremos?, él responde ya no con miedo a ser destruido, porque había sido purificado, sino que él responde y dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué razón? Ahora el profeta se ofrece para que lo envíen a él, porque ya ha sido purificado. Es decir, después de que Dios purifique a este remanente pequeño que quedó con vida porque fue sellado, Dios los va a enviar también. ¿A dónde? A las naciones. ¿Pero cómo los va a enviar? Los va a enviar puros, limpios, porque han sido purificados por el carbón encendido. Han sido limpiados de iniquidad. Entonces son enviados a las naciones y van, ¿saben a qué van? Van a publicar la gloria de Dios. Obreros Evangélicos, página 23, dice lo siguiente: el esparcimiento de los carbones encendidos sobre la ciudad representa la purificación absoluta del corazón. Obviamente la purificación absoluta del corazón de los sobrevivientes, no de los muertos, porque los muertos están muertos ya, sino de los que han sobrevivido en la ciudad por la destrucción que Dios va a causar. Eso es lo que representan los carbones encendidos, la purificación absoluta del corazón. ¿Quién es el que hace la purificación? Dice en el libro Dios nos cuida, página 238. Dice lo siguiente: el corazón en el cual Cristo hace su morada será vivificado, purificado, guiado y gobernado por el Espíritu Santo. El ente purificador es el Espíritu Santo, mis hermanos. Eso es lo que simboliza el carbón encendido. Quiere decir que después de la matanza de Ezequiel capítulo 9 sobre la ciudad, viene
el derramamiento del poder del Espíritu Santo, que trae como propósito purificar el corazón de los sobrevivientes y investirlos del poder del cielo para ir a Babilonia, al mundo entero, a conquistar a los hijos de Dios que se encuentran allí y a la misma vez a purificar con ese espíritu a esos babilonios que deben salir de esos territorios para ingresar al reino de Dios. En Testimonio 5, página 75 dice: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Ahí está, mis hermanos. Dios se lo ha propuesto, no el hombre, no el presidente de la asociación general, no el presidente de su unión, de su conferencia o de asociación, como le llame. Es Dios quien se lo ha propuesto. Le guste al ministro, le guste al pastor, le guste al presidente de la asociación general, le guste a su anciano de iglesia, le guste a quien no le guste, Dios es quien se lo ha propuesto. Dios pretende tener una iglesia pura en la última batalla. Dios pretende tener una iglesia limpia. Y para eso va a hacer dos cosas. Una, destruir a los impíos y abominables que están dentro de ella. Dos, purificar a los sobrevivientes con el poder del Espíritu Santo. Y el resultado de todo este proceso es lo que dice Conflicto de los Siglos, página 421. Mire lo que dice. Entonces, la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga, ni otra cosa semejante. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército, con banderas tremolantes. Eso es lo que Dios va a sacar después de esta intervención que haga sobre Jerusalén, después de que haya destruido a los acanes, después de que haya destruido la cizaña. Dios va a sacar una iglesia pura, una iglesia limpia, no una iglesia mixta, sino una iglesia pura, limpia, porque va a limpiar, a quitar a los pecadores y va a purificar a los que queden con vida, con el poder del cielo. Dice también Sofonías, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dejaré en medio de ti un pueblo manso y humilde que confiará en el nombre del Eterno. El remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. Serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Es decir, Dios dejará en medio del pueblo un remanente manso y humilde, limpio de labios, purificado. Hermanos, eso es lo que Dios va a dejar. Quiere decir que a los demás los va a talar, pero Dios va a dejar un remanente puro. Y esto lo va a hacer antes del fuerte pregón, porque para el fuerte pregón el remanente debe estar ya puro, para poder traer a otros a la pureza de Dios. Porque no puede estar impuro ni mixto y a la misma vez querer traer a los babilonios para que vengan a una estación impura, sino que los va a traer o los van a invitar a venir para que vengan a un estado de pureza, de limpieza, ya purificados. Dice que la iglesia va a estar esclarecida como el sol, va a estar hermosa como la luna. Así es como termina la iglesia. La iglesia será una iglesia gloriosa, que no tendrá mancha ni arruga en el periodo del fuerte pregón. Un pueblo humilde, manso, que confiará en el nombre del Señor. Un Israel que no va a decir mentira, que no va a tener engaño, que no va a predicar fábulas, que no va a predicar mentiras a la gente, sino la verdad pura, no adulterada, derramada de parte de Dios, es decir, venida del cielo. Esta descripción de un pueblo puro, de un pueblo limpio, de un pueblo que no va a tener engaño en sus bocas, que no va a tener suciedad en sus bocas,
solo nos lleva a pensar en Apocalipsis capítulo 14, versículo 5. Mire lo que dice. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Esta descripción de Apocalipsis es concerniente a los 144,000. Esto pareciera ser que al decirnos de que no va a haber suciedad en sus bocas, que no va a haber engaño en sus bocas, en los versículos anteriores y en las citas que hemos leído, que va a ser una iglesia pura, esto nos describe como una atmósfera tal como se describe en Apocalipsis 14 en relación a los 144,000. Pues bien, quiero decirles que la descripción del capítulo 9 de Ezequiel y el capítulo 10 no es otra cosa más que el sellamiento de los 144,000. Es decir, los que sobreviven en Ezequiel capítulo 9 son los 144,000 que describe el capítulo 14 de Apocalipsis y el capítulo 7. Esto lo dice claramente el libro de Joya de los Testimonios en el volumen 1 en la página 335. Si usted quiere saber ¿dónde se habla de los 144,000 en el Antiguo Testamento? Váyase a Ezequiel 9. Ahí se habla de los 144,000. Los sellados que se van a marcar en Ezequiel 9 son los 144,000. Esto lo dice la hermana White. Leamos la cita. Joya de los Testimonios, volumen 1, página 335. El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defectos delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía en su lado un tintero. Y díjole el Señor: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hermanos, aquí en esta cita nos deja muy claro que la última obra que Dios va a hacer en favor de la iglesia es el sellamiento de los 144,000. Miren la cita. Y que este sellamiento de los 144,000 queda muy claro en la ilustración que se le presentó al profeta Ezequiel. En la ilustración cuando venían los hombres con las armas destructoras y en aquel que venía marcando a todos aquellos que estaban gimiendo y clamando por las abominaciones de Jerusalén. Es decir, la hermana White nos lleva y nos cita y nos dice que le pongamos atención al capítulo 9. Por eso es que Manuscritos Inéditos, volumen 1, en la página 241, la hermana White dice: lean y estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Ella lo dice y le pide al pueblo que le pongamos atención, que estudiemos ese capítulo, porque ahí se encuentra la última obra que Dios va a hacer en favor de la iglesia. ¿Y sabe cuál es la última obra? La última obra es sellar a 144,000 individuos dentro del pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora. Él está buscando dentro de la iglesia adventista a 144,000 personas que estén dispuestos a mantenerse firmes aunque el cielo y la tierra se desplomen. 144,000 individuos literales, como contados como los dedos de las manos, que están dentro del pueblo de Dios. Ahí se encuentran gimiendo y clamando. Dios los conoce y Dios sabe quiénes son. Y esos son los que Dios pretende sellar. Y pretende sellarlos porque es a través de ellos
que Dios va a dar el último fuerte pregón. Porque la inspiración nos dice que después de que ellos hayan sido sellados, Dios destruirá al resto del pueblo que no haya recibido el sello del Dios vivo. Y a estos que han quedado sellados y que han permanecido con vida, Dios les derramará el fuego del altar, es decir, el fuego del Espíritu Santo, los purificará y luego los enviará a todas las naciones. ¿Saben a qué van a todas las naciones? Van a todas las naciones a publicar la gloria de Dios. Isaías 66, 19 y 20. Ahí dice que Dios enviará de los escapados a todas las naciones para que vayan y publiquen la gloria de Dios a todos los pueblos de la tierra y que recojan a todos sus hermanos que se encuentran entre las naciones de la tierra. Mis queridos hermanos, si hasta este momento usted ha llegado con nosotros y ha analizado y ha estudiado, ha orado y ha suplicado a Dios por dirección y claridad de espíritu, quiero decirle de que Dios le extiende una invitación ahora a usted. Ha llegado el tiempo de decidirse en favor o en contra de Dios. Ha llegado el tiempo para que nosotros nos pongamos a favor de la verdad o en contra de la verdad. Lo que quiero decirles es que si hasta aquí usted ha llegado con nosotros, es porque Dios tiene un plan para su vida. No desaproveche la oportunidad de Dios. Es muy probable que Dios lo haya visto a usted como un fuerte candidato para llegar a ser un 144,000. Estamos al borde del final de la historia de esta tierra. Estamos casi finalizando el tiempo. Dios se apresura a dar los últimos pasos que debe de dar y busca dentro de la iglesia aquellos fieles que van a ingresar a formar parte de los 144,000. Eso es lo que Dios está haciendo. Le invita a usted, me invita a mí, a que tomemos esta oportunidad en nuestras manos y no la dejemos escapar por ninguna razón. Que si bien es cierto vamos a tener oposición, vamos a tener fuerzas de Satanás en contra de nosotros, sí. Pero aquel que ame su vida más que la salvación, perderá su vida. Y aquel que pierda todo para adquirir la salvación, alcanzará la vida eterna. Son 144,000. Si usted quiere saber más de los 144,000, si usted quiere conocer la obra, la naturaleza, el proceso de su sellamiento, de dónde son sellados, por qué dice que son de las 12 tribus de Israel, Apocalipsis 7, 4 al 9. Si usted quiere saber si son simbólicos, si son literal, si usted quiere saber más acerca de este tema impresionante y de este grupo selecto que Dios va a sacar como consecuencia de este proceso de juicio que va a hacer sobre su iglesia, no se pierda la próxima serie. Nuestra próxima serie es los 144,000 en el tiempo del fin. Un tema impresionante que ha sido registrado en las Escrituras, no por pura casualidad. Y si usted ha llegado hasta aquí, no es pura casualidad que Dios también esté haciéndole esta invitación. No se pierda nuestra próxima serie. Tómese el tiempo, porque el tiempo que usted invierta en conocer más acerca de la verdad no es un tiempo perdido, es un tiempo ganado que se le va a recompensar 100 veces más en la vida eterna. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia y que Dios nos prepare para poder entrar al reino de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque nos ha llamado, nos ha invitado a poder, Señor, escuchar su voz. Queremos, oh Dios, pedirle en esta hora una bendición muy especial sobre sus hijos. Todos aquellos que se hayan tomado el tiempo de escuchar toda esta serie, un poco larga, oh Dios, pero sabemos, Señor, de que su palabra debe ser comida de una manera muy particular, como comeríamos en la vida natural. Masticarse correctamente el alimento para que pueda hacer la digestión correcta en nuestros estómagos. Así es tu palabra. Le rogamos, oh Dios, de que
cada quien pueda masticar la palabra de vida lo suficiente para que pueda hacer el efecto esperado en sus vidas. Señor, nos ponemos en tus manos. Bendice a cada oyente sincero que se tomó el tiempo para escuchar esta serie. Ayúdanos, oh Dios, para prepararnos. Ayúdanos para alistarnos para los tiempos que vienen. Vienen tiempos difíciles. Sabemos que tú te aproximas para tomar acción. Sabemos, Señor, que tú estás haciendo tus movimientos también para poder hacer realidad lo que te propones hacer en este último tiempo. Por favor, ayúdanos a ser parte de tus planes. Ayúdenos a ser parte de sus proyectos. Ayúdenos, Señor, a ser parte de sus intenciones. Bendice a su pueblo. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, oh Dios, a poder ser personas sinceras, honestas, a renunciar a nuestras inclinaciones pervertidas, a nuestras inclinaciones pecaminosas. Ayúdanos a volver de esta condición pecadora a una condición santa. Oh Dios de los cielos, le ruego encarecidamente que bendigas a cada uno de tus hijos, a cada uno de aquellos que escuchó esta serie, que escuchó este tema. Le ruego, Dios, que tu palabra no quede vacía. Oh Dios del cielo, en tus manos nos ponemos. Que Cristo y solamente Cristo pueda ser exaltado en esta serie de estudios. Solamente Cristo pueda ser glorificado, nuestro único Salvador, nuestro único Redentor. Padre, gracias por escucharnos. Todo esto se lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.